Buenos días. En el día de hoy, mi compañera Carol y mi persona Nicole Parra les vamos a hablar sobre lo que fue nuestro análisis del caso de la Interbolsa. La comisionista de valores Interbolsa, desde sus inicios, ha esperado su final, ya que la corredora de bolsa del mercado bursátil en Colombia, antes de ser intervenida por la Superintendencia Financiera, por sus malas prácticas financieras y su falta de rigor en las autoridades, llevaron a la firma de la comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado. La caída de la Interbolsa tiene sus orígenes en una estrategia de negocio altamente riesgosa que salió muy mal. La estrategia fue darle bursatilidad a las acciones de la empresa Textilería Fabricato y subirla de forma desmedida para obtener más dinero por las mismas acciones. La firma utilizó lo que se conoce como un descalce de plazo, es decir, prestaba fondos a corto plazo para invertirlos a largo plazo. Esta práctica debe contar con planes de control y respaldo financiero para reducir riesgos, pero Interbolsa no tenía ninguno de los dos. La entidad también se valió de un mecanismo llamado operaciones REP, que entrega una acción en garantía respaldando un préstamo de dinero por un determinado plazo, generalmente no mayor a 3 meses. Los agentes del mercado, algunos de ellos conocedores de la estrategia, empezaron a evitar renovar los repos realizando otras acciones y otorgarle nuevos fondos a la comisionista, lo que terminó haciéndole inviable el negocio. El descuido de las autoridades regulares es una de las lecciones, porque ninguna investigó lo que estaba pasando en las acciones del fabricado, que tuvieron un aumento desmedido en poco tiempo. En el área de la ética, en el caso del Interbolsa, otros ejemplos más o menos como el de Ero, que fue uno de los fraudes y delitos más relevantes de la historia del mercado financiero en Estados Unidos. Esta organización fue fundada por Kenneth Lay en 1985, que inició sus actividades en la ciudad de Houston, Texas. La empresa tuvo un antes y un después de Jeffrey, quien fue uno de los mejores graduados de la Universidad de Harvard en su promoción. Con él, la compañía descubrió en toda su expresión lo que es una ingeniería contable, pasivos que se convertían en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deudas maquilladas, beneficios inflamados, a lo que a los ojos de la contabilidad todo marchaba bien. Jeffrey, el cual traía consigo una de las ideas que consistía en iniciar a ofertar una serie de productos financieros y riesgos. Ellos eran los intermediarios entre el gas, entre proveedores y consumidores, asegurando una alta calidad de amplio lapso. Después de ese lapso de tiempo, los directivos de Enron empezaron a comprender los niveles de rentabilidad que estaban asegurando que obtenían las inversiones que no eran reales. Además del crecimiento que era cada vez más lento y los niveles de creatividad, credibilidad empezaron a disminuir. La dirección tomó decisión de manipular la contabilidad con el fin de relevar los estados financieros en el crecimiento de las cifras. Por esto podemos decir que los códigos contables son más conocidos como el manual de codificaciones de cuentas, clasificador de cuentas o manual de cuentas. Este manual detalla todas las cuentas, su naturaleza, su concepto por los cuales se debitan y acreditan. Los códigos contables en este tipo de casos tienen como principio de información la comprensibilidad, la rentabilidad en cuanto a su valor predictivo y confirmatorio, fiabilidad en lo que pretende representar, además de ser útil, comparable, verificable y oportuna, generando un alto grado de certidumbre sobre la situación financiera y económica de la organización. Por su parte, los códigos de ética buscan que la tarea del profesional contable sea mantener dichos principios en situaciones en las cuales su conducta pueda verse tentada al mal aprovechamiento de la información de lo cual es responsable, a cambio de la obtención del beneficio de su valor. Dada la relevancia que tiene hoy en día
los informes financieros por la toma de decisiones, es importante representar adecuadamente las situaciones financieras en cualquier organización. Por ello, se hace necesario que los usuarios, en la intención de obtener un alto grado de confianza y transparencia, además de evitar incertidumbres, inventar en costos la transacción asegurando una información, ya que la auditoría sobre dichos informes responde a la necesidad del mejoramiento de la alta calidad y veracidad. Un ejemplo claro de todo esto es la ética corrompida. Al ser una de las disciplinas que estudia el comportamiento humano y su relación en el bien y el mal, efectos morales, el deber, la felicidad, el bienestar común, al ser de gran importancia para la realización de muchas actividades diarias y entre estas, claro está, es el de la vida laboral, donde en cualquier cargo se debe ampliar de manera honesta y correcta. A falta de comportamiento ejemplar profesional, en el caso del Interbolsa y otros casos que estudiamos, a base de su semejanza con el anterior, donde su gestión financiera es tan necesaria, ya que se deben mantener los libros con total honestidad e integridad porque estás obligado legalmente a hacerlo, de manera que esto refleje el estado financiero de la empresa. Y los socios e involucrados tienen derecho a la adquisición de información relevante e importante para intereses sobre su pérdida o ganancia, así como para saber si estás invirtiendo en algo estable o inestable. La falta de ética, en este caso del Interbolsa, la corrupción de los estados contables y las actividades trajeron graves consecuencias como el cierre de esta misma y su falta de desconfianza en el mercado financiero, así como una crisis de la economía gracias al gobierno y a las autoridades regulares que ayudaron a evitar. El caso del Interbolsa y su nivel financiero y las inversiones de opciones de los tres autores relevantes que llevaron al análisis, en este caso el Interbolsa, bajo su propia investigación y perspectiva, además de analizar y comparar los casos en un común entre este y otras empresas involucradas en escándalos financieros. Ahora mi compañera Carol les va a seguir la sustentación. Buenos días, profesora. Yo le voy a hablar sobre las teorías relevantes que escribieron algunos autores, tres autores que destacamos. El primero sería Cristian Camilo Tautiva Rodríguez, profesional en Finanzas y Comercio Internacional, que escribió una aproximación al caso Interbolsa. El segundo, Jeffrey Damián Sousa Cordero, profesional en Finanzas y Comercio Exterior, que escribió Interbolsa más que un descalabro, fue la materialización del riesgo de liquidez. Y el último, Ana María Zorro Romero y Angie Caterín Pérez Mellizo, profesional en Contaduría Pública, que escribieron la fachada de Interbolsa en la mira de la auditoría. Cristian Camilo Tautiva Rodríguez, escribiendo una aproximación en el caso de la Interbolsa, nos habla respecto a este escándalo del 2012, la quiebra de la comisionista más grande en Colombia, Interbolsa, y cómo desencadenó un pánico financiero. Él, analizando los diferentes eventos de crisis financieras mundiales, llega a la realización de que el sector estuvo a punto de colapsar y que la amenaza estuvo al borde de convertirse en una crisis sistémica que hubiera permeado todos los sectores de la economía, incluyendo al Estado. Y respecto en ese contexto, nos hace un análisis de las crisis internacionales, sus causas y consecuencias para analizar el caso colombiano. Y en eso explicar por qué se frustró la crisis generada por los problemas de liquidez de Interbolsa. Realizó un análisis financiero de la firma en busca de señales que pudieran anticipar la quiebra. Después de un análisis de sus interrogantes, nos explica que la crisis se frustró por la diligente actuación del gobierno, de las autoridades monetarias y las autoridades de vigilancia y control.
en la que nos explica que para controlar eficazmente un pánico financiero y evitar una crisis sistemática es estrictamente necesaria la intervención de los actores mencionados previamente. Comprendiendo que ante una actitud negligente, permisiva y demorada por parte de estos mismos podría desencadenar un colapso de la economía. Él evidencia que el problema de la regulación y el control de las operaciones que fueron realizadas con los vehículos financieros como los repo, traduciéndolo como una posible ambigüedad en la interpretación de la legislación en el mercado de valores y del sistema bancario. Y debido a esto, no fue absolutamente claro el alcance de las operaciones de estos instrumentos. Nos concluye que el sistema financiero colombiano tiene las suficientes herramientas para apaciguar los problemas generados por las irregularidades cometidos en el interior del mismo, tomando como una prospección respecto al Estado colombiano de uno fuerte y robusto debido a que pudo soportar un golpe tal que haya generado pánico financiero de Interbolsa y salido avante. El siguiente autor que nosotros analizamos fue Jeffrey Damián Sosa Cordero, escribiendo Interbolsa más que un descalabro, nos materializa el riesgo de liquidez, donde nos habla que explora los conceptos basados en el riesgo financiero, desde cómo se debe gestionar y la toma de decisiones frente a este mismo, haciendo énfasis en el caso del riesgo de liquidez y del caso Interbolsa y su crisis en el 2012. Porque aunque la mayoría consideró el descalabro como un riesgo operacional que se consolidó, lo que él, según su análisis, llevó a Interbolsa a ser intervenida no fue el pago de sus obligaciones, declarándose ilíquido en el momento en que ningún banco financió sus necesidades de capital de trabajo. Él dice que la vida está todo asociado con el riesgo de manera natural. Para el ser humano, desde el momento en que se toma una decisión, aun si es la más simple, aún tiene una posibilidad de correr un riesgo, aun si unos son más grandes que otros, positivos o negativos. Define de manera general el riesgo como la probabilidad de incurrir en una pérdida o ganancia de un activo o capital no prevista, y que en el caso aplicado a la liquidez podría referirse como los riesgos de liquidez de mercado a corto plazo. Se refiere a la dificultad o imposibilidad de la institución de adquirir o cubrir sus activos oportunamente mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente, así como el impacto que pueden presentar los precios al salir a liquidar las posiciones de forma inmediata. Las siguientes autores que analizamos son Ana María Soro Romero y Angie Catherine Pérez Mellizo, que realizaron el escrito La fachada de Interbolsa en la mira de la auditoría forense. Y en este documento de investigación, ellas hacen un análisis y recolección de evidencias que nos permiten clarificar las omisiones de la contabilidad en la compañía Interbolsa y busca la manera de determinarlo como acto probatorio, ya que el manejo del caso no ha permitido hasta el momento ser específico en las sanciones, en el dinero pendiente en el pago de los estafados. Nos explican en el actual escenario de la economía global, en el cual los mercados financieros han tomado un papel protagónico en las dinámicas de producción, distribución y consumo, generando escenarios propicios para la autorrentabilidad del capital por encima de la rentabilidad de producción, en el que la especulación de manejo de información financiera adquiere nuevas connotaciones. Se hace necesario una revisión de los mecanismos de regulación de esta misma para identificar las falencias que han llevado al escenario de crisis. Y según lo anterior, es necesario dejar en claro que Colombia no es ajeno de la influencia de procesos de desregularización. Y nos concluyen que la auditoría forense posee las suficientes herramientas para hacer de sus intervenciones actos probatorios en caso de un fraude, ya que convierten en soportes sólidos al momento de un juicio, permitiendo recolectar toda información, ya sea en gestión documental o comprobante que permiten dar apoyo al juez encargado en la toma de decisiones frente a un caso que incluya fraude o estafa financiera de una compañía.
para así demostrarnos que la sociedad, las implicaciones y consecuencias del mal manejo del dinero de terceras personas, aun cuando la responsabilidad sea garantizar la inversión realizada inicialmente. Y con esto hacemos una conclusión que primero el fraude interbolsa, de los cuales tomamos ejemplos de diferentes autores que nos ilustraron sobre la temática del caso. Interbolsa es uno de los tantos casos evidenciados a nivel mundial que supera todos los principios de ética e integridad que debe conservar un profesional en cualquier área que se desempeñe. La contabilidad juega un papel importante en el andamiaje de la arquitectura financiera internacional y su manipulación permite crear conductas ante terceros incautos en sus decisiones financieras que van en detrimento de su riqueza y de la economía en general. Las instituciones de control deben velar por la veracidad de la información y sus políticas y motivaciones que pueden influir positivo o negativamente en el desarrollo de su labor y repercutir en los sucesos ocurridos siendo parte del problema. Para finalizar, se hace necesario que con la experiencia a nivel nacional del caso Interbolsa, al igual que con muchas internacionales como Enron, los empresarios directos, accionistas, inversionistas e instituciones de control e inspección se tomen el tiempo de examinar los compromisos éticos que rigen los entes económicos, así como también las actitudes éticas de profesionales y organismos de control que ejercen sobre dichos entes. Y muchas gracias por su atención. Gracias.